Hoy vamos a hablar sobre el inmenso valor que tiene la investigación en la creación de estrategias de negocio, producto y marketing. La investigación permite a las empresas entender en profundidad las necesidades, comportamientos y tendencias del mercado, lo que es crucial para desarrollar productos exitosos o campañas de marketing efectivas, por ejemplo. Nuestro invitado especial de hoy, Gerardo Velasco, un experto en investigación de mercado y experiencia de usuario con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado con gigantes como Uber, Walmart y Movistar, transformando los insights del usuario y del mercado en estrategias accionables para lograr elevar las tasas de conversión y retención de clientes. Esto es D-Space, el espacio donde hablamos apasionadamente sobre diseño. ¡Vamos! Bienvenido, Jerry. Gracias, estimado Tito. Un placer estar aquí. Me gustaría partir hablando de algunas estadísticas que me parecen súper relevantes, que demuestran un poco de cuál es el valor que le aporta la investigación a cualquier estrategia, sobre todo hablando de las estrategias de producto, ¿no? La empresa User Testing sacó un estudio que justamente indica que la investigación de usuarios puede aumentar la tasa de éxito de nuevos productos hasta en un 70%. En este mundo, ¿no?, donde los datos son como el nuevo oro, ¿no? ¿Cómo se llega, digamos, a utilizar estos datos para lograr aportarle o impactar estas métricas en una estrategia de producto? Bien, cuando diseñamos, justamente pensando en las necesidades del usuario o del cliente, pues podemos esperar unos niveles de éxito como el que tú mencionas, ¿no? Cuando vemos hacia adentro, hacia la compañía, hacia el producto, hacia lo que el diseñador o el product manager cree que puede ser, pues el research puede perder un poco de valor y te conviertes en un simple validador, ¿no?, de hipótesis internas. Ahora bien, hablando de cómo aplicar los datos, creo que me llama la atención justamente el término dato, porque un dato por sí mismo no te dice nada, es simplemente un dato. Es un número, es un verbatim, es una acción, ¿no? Es el registro de algo simplemente. Creo que lo interesante del research es cuando lo llevas al siguiente nivel y no solo reportas datos, sino que conviertes ese dato en conocimiento, ¿sabes? Cuando lo procesas, torturas el dato, por decirlo de alguna manera, lo torturas, lo aderezas con otro tipo de información, con otro tipo de conocimiento, y entonces lo conviertes en eso, en conocimiento justamente. Cuando podemos llegar a ese nivel, ¿no?, para mí es cuando logras justamente diseñar insights accionables. Es muy común escuchar esto. Esa es una palabra que se usa, pues no quiero decir que esté prostituida porque es un término muy fuerte, pero como que todo el mundo lo usa para arriba y para abajo sin entender realmente qué es un insight accionable, ¿no? Pero justo tiene que venir desde la voz del usuario, tiene que ver desde el entendimiento, tiene que ver desde la combinación con otras fuentes de información, porque es multifactorial, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces lo conviertes en una recomendación donde tú le estás diciendo al diseñador, al product manager o a tu stakeholder, le estás diciendo qué botón apretar, qué línea cambiar, qué quitar, qué añadir. Entonces, eso justamente le estás llevando a la toma de decisiones. Yo siempre digo que cuando nuestra investigación no lleva a la toma de decisiones, no tiene ningún sentido, ¿no? Y es aún más emocionante, ¿sabes? Es muy motivante y muy reconfortante, por ejemplo, cuando tú estás dando los resultados de un proyecto de investigación y en ese momento se empiezan a tomar decisiones, ¿no? En ese momento el project manager le habla al diseñador y le dice, oye, tenemos que cambiar esto, o el de marketing dice, oye, déjame hablar con los de publicidad para que cambiemos esto. Entonces, es ahí donde te vuelves justamente como un aliado, ¿no?, de estos stakeholders, que al final de cuentas creo que es el papel por el que Research ha estado peleando durante mucho tiempo, ser un aliado de los stakeholders y no ser solamente un área de servicio, ¿no?, para validar hipótesis, ¿no? Entonces, pues eso, creo que así es como aporta este valor, ¿no?, y cómo transformas los datos en insights, ¿no? Ajá. Qué interesante. Mencionabas hace un rato que no necesariamente los objetivos del negocio y los del usuario hacen match, ¿no? ¿Con qué desafíos te has encontrado tú a lo largo de esta carrera o las fricciones, ¿no?, como más recurrentes, ¿cierto?, dentro de estos equipos que generan, ya sea publicidad, productos, lo que sea? ¿Y cuáles han sido estas fricciones que un poco impiden el paso, ¿cierto?, la transferencia de los insights en algo? Claro.
solucionarlo? Mira, yo creo que son varias aristas desde las cuales debemos abordar este problema. Una, es cierto que muchas veces el stakeholder no conoce el valor de la investigación, ¿no? Entonces, ven al área de research como eso, como un área validadora, ¿no? Como, oye, quiero hacer esto, dime que le gusta al usuario, ¿no? O, oye, diseñé este prototipo y funciona bien, solo necesito el visto bueno del usuario, ¿no? Entonces, ahí te encuentras justamente con ese tipo de reflexiones donde, oye, espera, no soy un tomador de órdenes, ¿no? No estás en el departamento de carnicería y salchichonería del súper, ¿no? Donde me traes un ticket y yo te lo resuelvo, ¿no? Entonces, creo que tiene un poco de ver justamente por parte de falta de conocimiento del stakeholder, pero también tiene que ver justamente con que a veces las áreas de investigación no hacemos nuestro trabajo, ¿no? También tiene que ver con esta falta de proactividad, esta falta de empuje, esta falta de llevar justamente los insights a un nivel mucho más profundo y más accionable que generen valor. Porque yo sí que te puedo decir, y lo he visto, o sea, de tener yo un área de research en alguna empresa, donde era un área gris, donde era un área que no aportaba, que simplemente se limitaba prácticamente a pasar los reportes que las agencias le hacían, pues se convirtió justamente en un aliado, ¿no? Que no solo hizo, en ese entonces era market research, no solo hizo investigación para publicidad y para marketing, sino también para el equipo de recursos humanos, para el equipo de ventas, para el equipo de redes, etcétera. Entonces, te empiezas a volver así como que dices, y otras áreas empiezan a ver de, oye, o sea, a mí me gusta lo que estás haciendo, ¿sabes? Me interesa, ¿me puedes ayudar? Entonces, bueno, vienen ahí también temas de presupuesto y vienen temas ahí que tienes que aprender a manejar y tal, pero al final logras justamente crear estas sinergias positivas. Entonces, creo que es importante ver estas dos aristas, ¿no? Tanto la falta de conocimiento del stakeholder, pero también la falta de empuje y de demostrar el valor por parte de research que aún muchas empresas se enfrentan, ¿no? Y en esta como falta de conocimiento que puede venir de cualquiera de estos dos lados, ¿no? ¿Cómo crees tú que ahora incluso con la inteligencia artificial, ¿no?, se está transformando? Porque pareciera que con estas nuevas herramientas no solamente podemos hacer más rápido lo que antes teníamos que hacer, sino que ya se va como un poco acoplando el conocimiento para que, digamos, no hayan tantos gaps, ¿no? En cuanto al entender el valor que esto tiene, ¿no? Efectivamente, yo creo que el tema de inteligencia artificial, pues bueno, está en boga, es una herramienta que llegó para quedarse y sé que en investigación se utiliza muchísimo, ¿no? Hay ya herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a transcribir prácticamente en segundos toda una conversación de una hora con un usuario, ¿no? Y te puede ayudar a encontrar los insights o los patrones en la comunicación que estás teniendo en el discurso, los patrones en el discurso de los usuarios para entonces, y te genera incluso los insights y las recomendaciones. Pero también es cierto que yo creo que nunca logrará reemplazar a este toque humano, ¿sabes? Yo la he utilizado, yo la he utilizado en ciertos ejercicios y me he dado cuenta aún así que hay errores, ¿no? Que toma, por ejemplo, si estás haciendo un análisis cuantitativo, me he dado cuenta que toma unos números por otros, ¿no? O calcula mal algunos porcentajes. No sé si haya sido error del prompt que yo le di o cómo, pero el chiste es que tienes que revisar justamente lo que la inteligencia artificial está haciendo. En alguna ocasión le solicité que diseñara un cuestionario y le di las especificaciones, con qué tipo de escala, cuál era el objetivo del estudio, cuál era el target, de cuántas preguntas quería yo el cuestionario, etcétera, ¿no? Todo el esquema metodológico que debe sustentar el diseño de un cuestionario. Cuando la inteligencia artificial me devuelve el resultado de este cuestionario diseñado, me doy cuenta que las escalas están mal balanceadas, las escalas de respuesta están mal balanceadas. Y bueno, eso pues obviamente pues, la inteligencia artificial lo va a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra, creo que es una muy buena herramienta, claro que debemos incorporarla a nuestras actividades, pero creo que no debemos de confiar 100%, ¿no? Hay todavía ciertos detalles, ciertos conocimientos metodológicos y que la misma experiencia te va dando, ¿no? Que creo que te ayudan a ponerle el toque humano a lo que la inteligencia artificial está haciendo. O sea, tú dirías que es más bien ahora un aliado más que algo que nos va a reemplazar. Yo creo que sí, si lo sabes usar adecuadamente, sí, porque como bien mencionas, te va a reducir el tiempo de trabajo muchísimo, ¿cierto? O sea, lo que antes hacías a lo mejor en 3 días, lo vas a hacer en un día, ¿no? Hablando, por ejemplo, en las transcripciones, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Esas horas escuchando al usuario y transcribiendo y dándole regresar y tal, justamente, ¿no? Que además es un proceso
que si lo piensas, te ayuda al proceso de análisis. Al momento en que tú estás volviendo a escuchar la conversación con tu usuario y la estás transcribiendo, tu cerebro empieza a procesar la información y en ese momento empiezas a entender por dónde va el insight, por dónde va el patrón del discurso, qué cosas es un outlier que no hace sentido. Entonces, pues bueno, la inteligencia artificial te está quitando esto, ¿no? Y la inteligencia artificial será muy buena, pero no va a conocer del todo tu negocio, ¿no? No va a conocer del todo a tu usuario, no va a conocer de todo el nivel de maduración que hay dentro de la empresa para emitir qué tipo de recomendaciones tienes que emitir, ¿no? No va a conocer a tu stakeholder, ¿no? O a tu cliente interno para entender el tono en el que le tienes que hablar. Entonces no se trata solo de copy-paste, o sea, sí, hazlo tu aliado, utilízalo, pero nunca dejes justamente de poner tu sello personal como humano y como profesional en el entregable de investigación que estás liberando, ¿no? Y ya que hablamos de ese sello personal, ¿no? Ese toque que tú le imprimes personalmente a los proyectos, ¿cuál dirías que es ese sello? Cuando yo empecé en el tema de investigación, sobre todo en temas cuantitativos, a veces piensas que la presentación debe incluir todas las preguntas, ¿no? Y entonces graficas todas las preguntas y con muy poca experiencia las pones en un PowerPoint una tras otra, ¿no? Y entregas tu presentación de 80 slides. Obviamente cuando te presentas ante tu audiencia, pues los aburres, los pierdes, obviamente tu valor demerita, y el cliente, ya sea interno o externo, te va a desacreditar, ¿no? No le estás entregando conocimiento, le estás entregando datos, justamente. Entonces, con el tiempo aprendes a, justo lo que yo te decía, a torturar los datos, a que te hablen los datos, a contar una historia. El último análisis que acabo de hacer es para una app de movilidad y justamente tenía yo 2 diferentes datasets, ¿sabes? De 2 años distintos y logré comprimir toda esa información en 10 slides, ¿no? Contando una historia, combinando preguntas, ¿no? En un solo slide, justamente porque aprendes a ver qué se relaciona con qué. Entonces, pues yo lo que hago literal es tratar de contar un cuento, ¿sabes? Y antes de empezar a diseñar una presentación o el entregable, lo que hago es agarrar, pues muy a la vieja escuela, un papel y una pluma y empiezo a diseñar mi script, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué tipo de gráfica quiero poner? Si quiero poner gráfica, porque también esa es la otra. Alguna vez alguien a quien recuerdo con mucho cariño y que me enseñó muchísimo, me dijo en Walmart, me dijo, te reto a que hagas una presentación cuantitativa sin gráficas. Obviamente, pues yo me fui de espaldas, ¿no? Y al paso de los años lo logras, ¿no? Y sí se puede. Entonces mi sello, el sello que yo personalmente procuro ponerle a mis presentaciones, a mis entregables de investigación, es, bueno, definitivamente que esté relacionado con un objetivo de negocio, ¿no? Y empezar de ahí. ¿Cuál es el objetivo de negocio que estás buscando y cómo mis objetivos de investigación van a ayudar a la organización a lograr ese objetivo de negocio? Cuando logras este puente entre objetivos de investigación y objetivos de negocio, entonces tu proyecto adquiere mayor valor, ¿sabes? Y entonces lo enfocas de esa manera y empiezas a contar la historia en torno a ese objetivo de negocio, ¿no? Y hacia allá llevas tus recomendaciones y es la historia que cuentas. ¿Cuáles son los factores que finalmente una buena historia tiene que contar, digamos? Es como una novela, ya sea de drama, de terror, de aventuras. Obviamente debe tener un planteamiento, un clímax y un desenlace, ¿sabes? Entonces, para mí este planteamiento es justamente alinearnos con los objetivos de negocio y los objetivos de investigación. Ese es mi planteamiento. Y ahí puede entrar un poco el tema metodológico. Y es que también depende mucho de tu audiencia, Tito. Depende a quién le estés hablando, porque tú puedes hacer una presentación o un entregable muy ejecutivo para ciertos niveles de organización. Puedes hacer una presentación para un C-level o puedes hacer una presentación para el área operativa. Y es el mismo proyecto, pero la información y la manera en que la vas a presentar es totalmente distinta. Entonces, eso es muy importante. ¿A quién le estás hablando? ¿Quién es tu audiencia? ¿Cuánto tiempo tienes para hablarle? ¿Qué información o cuál es el mensaje clave que les quieres dejar? Eso es muy importante. ¿Cuál es el mensaje clave? 1 o 2 mensajes claves. No te vayas por las ramas. No, a veces menos es más, ¿sabes? Menos es más. Entonces, tienes que ser muy concreto y muy, muy específico.
a veces como investigadores tendemos, porque somos muy celosos de nuestro trabajo, porque sabemos lo que cuesta analizar, porque sabemos lo que es el rigor metodológico, porque sabemos cosas que no cualquiera sabe de investigación. Entonces tendemos a proteger mucho ese trabajo de investigación, ¿sabes? Y queremos entregar toda esta jerga técnica y la metodología y tal. A ver, espérate, a lo mejor a tu cliente no le interesa eso. Ellos confían en que tú lo hiciste bien, ¿sabes? Ellos confían en que eres el experto. Entonces, no pierdas tiempo o mucho tiempo en ello, ¿no? O sea, pon 2 o 3 puntos muy concretos metodológicos que soporten y ya puedes poner algo en el backup definitivamente, ¿no? Que pues como tal te respalde, ¿no? En caso de que te pregunten, pues ya lo muestras, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Empezar justamente de un planteamiento y regreso al planteamiento original, un planteamiento que tiene que ver con tus objetivos, con a quién le estás hablando, qué lenguaje estás utilizando, un clímax donde muestras la carnita, ¿no? Del estudio, donde muestras así que incluso te da como ansiedad ya hablar de ello, ¿no? Y cuando tu cliente lo ve, dice así de, ¿no? Creas este efecto wow en ellos. Y finalmente un desenlace, ¿no? Donde van pues ya tus recomendaciones, ¿no? Estratégicas o tácticas, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto que sea. ¿Tienes alguna anécdota pensando un poco en esta emoción, ¿no? Que cuando dices, sí, logré transmitir ese mensaje, ¿no? Ya sea alguna, digamos, anécdota que te haya sucedido, ya sea divertida, ya sea emocionante, complicada, ¿no? Lo que tú quieras contar. Pues sí, nada más que es de market research, es la que se me viene ahorita a la cabeza. Tiene que ver con una cadena de restaurantes que quería sacar una campaña publicitaria, ¿no? En la cual justamente buscaban atacar a su competencia indirecta. Entonces tenían ya el material hecho sin haberlo testeado. Y a alguien dentro de la empresa se le ocurrió, oye, ya sabemos si esto le gusta al mercado o no. Bueno, pues hagamos una evaluación. Se hizo la evaluación y bueno, cuando se presentaron los resultados que eran totalmente negativos, a la gente no le gustaba el mensaje, lo encontraba ofensivo, iba contra sus costumbres y tradiciones de cómo comer y en dónde comer, ¿sabes? Entonces el mensaje atacaba mucho eso. Entonces cuando entregamos los insights fue así de, espera, entonces tengo que parar la producción. Y en ese momento, o sea, el director de marketing tomó el teléfono y pidió que se parara la producción de los comerciales y la producción del material publicitario. Entonces fue algo emocionante. Pudieras pensar que, bueno, la empresa de la que te estoy hablando probablemente desperdició miles de pesos, ¿no? En el material publicitario que ya tenía, pero se ahorró millones en daños de imagen, ¿sabes? Por haber sacado una campaña publicitaria incorrecta, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y el otro tema que relacionado con producto, justamente trabajando en temas de movilidad, con una app de movilidad, hicimos una exploración cualitativa para entender cómo nuestros clientes manejaban sus finanzas, ¿no? Con respecto a este producto, si entendían cómo funcionaba, cuánto estaban ganando, cuánto estaban perdiendo, etcétera. Y pues nada, nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros usuarios de ese target, pues incluso llevaban sus finanzas en hojitas de papel, ¿no? Y las pegaban literal en el refrigerador. Entonces fue muy emocionante poder encontrar ese insight y decir, hey, no nos vayamos a desarrollar una app y un producto sofisticado y tal, porque nuestro mercado todavía no está ahí. Necesitamos empezar educando a nuestro usuario. Entonces, en vez de desperdiciar ahorita millones de dólares en eso, ¿qué tal que hacemos una campaña de educación? ¿Qué tal que creamos un portal justamente donde este usuario pueda entrar, lo podamos capacitar, tenga recursos y lo vamos llevando de la mano hacia este mundo tecnológico avanzado en el cual nosotros como marca nos movemos, ¿no? Entonces, fue muy pues reconfortante, ¿no? Poder hacer eso, porque bien, o sea, no solo ayudaste a la empresa a hacer las cosas bien, sino que también ayudaste al usuario, ¿sabes? O sea, entendiste al usuario, entendimos su sufrimiento, entendimos lo que comúnmente llamamos sus pain points, que igual todo el mundo usa la palabra para arriba y para abajo, pero es justamente entender, o sea, ¿qué le está pasando al usuario? ¿Por qué está sufriendo? ¿Cómo hago para que no sufra? ¿No? Entonces, pues si lo llevas también a un terreno personal, pues está muy padre, ¿no? Porque le haces la vida más fácil a las personas gracias a la investigación, definitivamente. Porque gracias a la investigación creas productos o servicios, ¿no? Que les ayudan a ellos justamente a satisfacer sus necesidades, a tener una vida más plena, a divertirse mejor, a ahorrar,
a lo que tú quieras, ¿no? Finalmente esto promueve también el crecimiento responsable, ¿no? Y cauteloso, de alguna forma, para, claro, ahorrar costos, como dices tú, pero además para entender en profundidad qué está pasando, porque muchas veces sucede, ¿no? Has visto en los equipos que metafóricamente usan una bazooka para matar una hormiga, ¿no? Como decir, ¿no? Sí, y cuando le hablas a todos, le hablas a nadie, ¿sabes? Justamente, entonces, tienes que, ya estamos en una época en la que los servicios bajo demanda, la rapidez con la que conseguimos todo, la prontitud en la satisfacción de las necesidades, hace que las empresas y sus productos y sus servicios justamente, suena muy trillado, pero es que es cierto, tienen que estar customizados, tienen que estar targetizados muy específicamente, ¿no? Y es ahí donde el research entra definitivamente como bastión, ¿no? Yo por eso me dediqué a investigación de mercados. Yo recuerdo mucho cuando estaba estudiando en la maestría, tuve esta materia de investigación de mercados. Yo dije así de, claro, es que a partir de aquí surge todo el marketing, ¿no? Todas las estrategias de comunicación, de publicidad, de producto, de pricing, de experiencia, etcétera, pues todo surge de ahí, ¿no? Digo, en aquellos tiempos no existía el UX, ¿no? Pero bueno, tuve la oportunidad de ver el nacimiento del UX, de subirme a esa ola y tal. Y es exactamente lo mismo, ¿cierto? Las metodologías son distintas, el enfoque es distinto, el approach es diferente, sí, pero al final es lo mismo, ¿no? De lo que research o de lo que investigación detecta, genera, evalúa, propone, es de donde pueden surgir todas las demás estrategias de producto, no al revés, ¿sabes? Y si pensamos un poco en el futuro, ¿cuáles son como tus predicciones, apuestas, ¿no? Porque aquí nadie sabe lo que va a pasar, pero si imaginamos un poco lo que se viene, ¿no? En términos de la evolución y la integración de la investigación dentro de estas también nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, definitivamente una de las principales tendencias creo que es justamente la rapidez en la entrega de conocimiento y de entregables, ¿no? O sea, cada vez, justo como el mercado, todos los mercados se mueven de manera rápida, los competidores cada vez son más agresivos, la tecnología te ayuda a hacer las cosas más rápido, pues también investigación, ya sea de producto o de mercado, tiene que justamente moverse con esa rapidez. Entonces, cada vez tus stakeholders, sean internos o externos, te van a pedir cosas más rápido. Y tú debes de tener la habilidad de poder entregar ese conocimiento rápido, que además sea un conocimiento accionable y fiable, ¿sabes? Probablemente ya no entregarás la presentación de 10 slides, ¿no? Ahora vas a entregar 3 slides con las recomendaciones puntuales de lo que estás haciendo, ¿no? Ahí es donde la inteligencia artificial obviamente va a jugar un rol muy importante como tu aliado, repito, ¿no? No como sustituto de tu trabajo, sino como tu aliado. Entonces creo que es eso. Otra tendencia que yo veo y que bueno, se está volviendo ya cada vez más, pues obvio, más concreta, es cómo pasas de lo físico a lo digital, ¿no? Y esto implica, en términos de research, sobre todo cuantitativo, implica la teoría del muestreo, ¿no? Y de la representatividad. Entonces, como investigadores nos estamos alejando del rigor metodológico del muestreo y la representatividad de las muestras y el universo, porque los medios de recolección de información ahora son digitales. Y bueno, hay sociedades y hay mercados donde todos los usuarios no están 100% digitalizados, ¿sabes? Y rompes algunos criterios de representatividad. Uno de los principales criterios es que todos los elementos de tu universo deben de tener la misma probabilidad de ser electos, ¿sabes? Y a lo mejor en medios digitales no todos tienen esa probabilidad. Entonces estás rompiendo eso. Entonces es esta tendencia, ¿no? Entonces como investigación tenemos que buscar la manera de, ok, no podemos quedarnos aferrados a este axioma metodológico, ¿no? Porque el mercado se mueve diferente. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver, ¿no? ¿Cómo vamos a asegurar que aún así nuestros resultados sigan siendo confiables y representativos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos dos. Tenemos otro que es el tema de proyectos in-house.
era muy común que las empresas destinaran grandes presupuestos a investigación. Entonces, los equipos de investigación podían subrogar justamente con proveedores de investigación proyectos que a lo mejor no fueran tan estratégicos, ¿no? Que fueran muy operativos, que fueran muy así, para que tu equipo de investigación se dedicara a proyectos más estratégicos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, las empresas ahora están buscando reducir costos y no es que no vean en la investigación un valor, sino que, bueno, pues si lo podemos hacer in-house, pues hagámoslo, ¿no? Podemos tener la tecnología, podemos tener los medios, tenemos el equipo, hagámoslo. Entonces también eso es algo que va muy en tendencia, ¿no? La reducción de presupuestos en investigación para hacerlo todo en in-house. Y bueno, creo que también otra tendencia es que en temas de recolección de información nos tenemos que volver más creativos para enganchar al usuario o al consumidor, ¿no? Para volver a lo mejor ser más lúdicos, a lo mejor que el usuario vea justamente un valor en entregarnos su información, ¿no? En compartirnos su tiempo. Ya no solo es te doy tanto dinero en vales de despensa o te regalo una licuadora, ¿sabes? Es, bueno, yo como usuario, como persona también, ¿qué voy a obtener, ¿no? Entonces, creo que esa es otra tendencia que debemos de observar. ¿Cómo enganchamos al usuario, ¿no? Para que realmente nos brinde la información que queremos y no esté sesgado por un regalo o por un incentivo. Hay una parte del futuro que también me preocupa bastante y me gustaría también saber qué opinas sobre eso, que tiene que ver pasa a rozar un poco también la ética, ¿no? Que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Vimos hace muy poco que Apple con su Vision Pro, por ejemplo, esta nueva interfaz inmersiva, te puede hasta traquear, digamos, el movimiento de la retina, ¿no? Y eso te abre un nuevo input, ¿no? De información grandísimo, porque ahora ya no, ya el eye tracking que antes se hacía, ¿no? Con mucho aparataje y complejidad, ¿no? Ahora ellos van a poder tener esa data en segundos, ¿no? Y en tiempo real, o sea, entonces por un lado viene esa evolución de la, digamos, de la mejor medición de los biométricos y todo esto, pero por otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no? Es la violación a la privacidad y todo el tema ético que conlleva, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, creo que ahí definitivamente debe entrar en juego la regulación, ¿no? Debe haber leyes, debe haber compromisos de la industria, ¿no? Que se comprometan justamente a cuidar la privacidad de la información de los usuarios, ¿no? Puedes llegar a acuerdos definitivamente con los usuarios, ¿no? Explicando qué es lo que estás haciendo y si obtienes el consentimiento del usuario, pues bueno, ya tienes un poco ganado, ¿no? Pero creo que es un compromiso general de la industria el que debe haber, ¿no? El ponerse a platicar, el generar espacios de cómo vamos a solucionar esto, porque pues sí, están ahí, se platica, sale, pero yo no sé, a lo mejor estoy desactualizado, de un foro, ¿no? Donde a lo mejor ya se esté platicando de esto. Probablemente sí lo exista y me disculpo por no saberlo, pero pues creo que es importante, ¿no? Que como industria justamente hagamos un frente protegiendo la privacidad del usuario, pero pues también obviamente en pro de la obtención de información y de data que necesitamos analizar para generar resultados, ¿no? Hablando en temas tecnológicos. Ahora, si bien es cierto, pues sí, nos estamos moviendo hacia allá, ¿no? El hombre, pues ya no es el hombre máquina, ¿no? No es el hombre computadora, no sé cómo llamarle, o sea, es como el homus digitalis, le diría yo, donde pues prácticamente ya, no sé, alguna vez de broma yo decía, es que un día van a ser un niño ya con la mano en la forma del celular, ¿no? Van a ser el bebé y ya va a traer, o sea, por simple evolución, ¿no? Ya va a venir equipado para, pum, ya, aquí está el celular y ya no lo vas a soltar nunca, ¿no? Entonces, creo que suena divertido, pero who knows, puede pasar, ¿no? Evolucionamos por la manera como nos comportamos, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, la sociedad va hacia allá, ¿no? Hay que estar preparados. Creo que estamos muy verdes todavía en ese sentido, porque aún así, imagínate, vemos en las noticias cómo se viola la data o los bancos de información. Hace poco de Banco Santander, hace unos meses de Meta, ¿no? Entonces empiezas a escuchar justamente, bueno, esto de Banco Santander fue en España, empiezas a
a escuchar eso, bueno, pues se supone que estas grandes compañías pues tienen resguardos y tienen esquemas de seguridad, ¿no? Bueno, cuánto más imagínate con un dispositivo que traigas tú, ¿no? Recolectando información de tus biométricos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, creo que hay mucho camino por andar todavía en ese sentido. Y es bueno que se abran estos espacios como el que tú estás teniendo, Tito, donde se puedan discutir estas cosas y darles visibilidad, justamente, ¿no? Y eso también trae una nueva complejidad para los profesionales del research, ¿no? Porque la gente va a estar cada vez un poco reacia, ¿no? A responder cosas. Es que va a pasar lo que pasaba con las encuestas en papel y casa por casa, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, tú ibas casa por casa haciendo la encuesta y alguna vez yo salía a supervisar, ¿no? Esto fue en la ciudad de Monterrey. Salí a supervisar al equipo de campo y me tocó, yo lo viví, cómo el ama de casa nos abrió su puerta, nos invitó a pasar, nos dio agua fresca para el calor, nos sentó en su sala, se puso a responder la encuesta, ¿sabes? Y eso es algo que obviamente hoy ya no pasa, ¿no? Ya no pasa. Entonces, por eso nos movimos a lo digital, ¿no? Y ahora es más fácil las encuestas online, que las mandas y el usuario tienes la ventaja de que el usuario del otro lado está libre y no tiene presión y puede contestar libremente, ¿no? Entonces, ahí tienes un punto a favor. Pero bueno, también tienes la desventaja de que no sabes que el que te está contestando efectivamente es tu usuario. Entonces, son muchas cosas. Entonces, ¿quién no te dice que a lo mejor lo que pasó con esas encuestas de papel, casa por casa, nos vaya a pasar también en el tema digital, ¿no? En la recopilación de información digital, donde, como bien dices, el usuario se va a volver más reacio, ¿no? Pero pues bueno, es algo con lo que tenemos que trabajar, que tenemos que ser creativos, ¿no? Para solventar y buscar la manera. Nuevamente te digo, probablemente tengamos que violar axiomas metodológicos, ¿no? Muy bien establecidos y que demostraron su validez a lo largo de los años, ¿no? Como por ejemplo el combinar métodos de recolección, ¿no? O sea, no es válido recolectar información por teléfono y recolectar la misma información por computadora o cara a cara, porque existe un sesgo definitivamente y la información no es comparable. Entonces, pero probablemente tenemos que alejarnos un poquito y ser más flexibles, ¿no? Pues para poder entender qué es lo que está pasando con nuestros usuarios y con nuestros mercados. Eso nos trae también el tema de las cualidades que debería tener un researcher, ¿no? En esta época, ¿no? Que con lo que tú dices de que ya se están un poco borrando los límites, haciendo más flexibles las cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas cualidades que crees que en este siglo un researcher debe incorporar, ¿no? Va a parecer contradictorio, pero definitivamente debes de tener conocimiento del rigor metodológico. Aunque se esté flexibilizando y tal, debes de saber cómo se hacen las cosas bien, ¿no? O sea, siempre. O sea, debes de tener esa base metodológica para sustentar tus proyectos, para defender los insights que estás revelando, ¿no? Así, ok, yo sé que lo que estoy diciendo es correcto porque lo hice bien, con base en lo que la metodología manda, porque estoy representando al universo, porque estoy representando a los usuarios, porque existen marcos teóricos que respaldan lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, sí, debes de tener ese rigor metodológico, pero también debes ser flexible. También debes ser flexible y debes ser creativo para saber en qué momento, ¿no? Darte ese permiso, ¿no? Cuando es conveniente, cuando es necesario darte ese permiso, pero además debes de justificarlo, o sea, no solo es de, pues porque es más fácil, no, o sea, justifícame por qué lo estás haciendo así, porque te estás alejando del rigor metodológico. Entonces eso habla de flexibilidad, habla de creatividad, habla también de un investigador que tiene que ser muy proactivo, un investigador que no tiene que esperar a que le digan, investiga esto, es un investigador que tiene que estar al pendiente de lo que está pasando, ¿no? Es como algo ya natural en tu formación como investigador, ¿sabes? Estás en un restaurante y estás sin querer observando el comportamiento de la mesa de al lado o de tus mismos comensales, ¿no? Estás en un autoservicio y estás viendo cómo se comporta la gente. Vas en el transporte público y sin querer vas viendo cómo la gente utiliza el teléfono o en qué está metida y cómo lo da. O sea, ya es como que andas en eso siempre, ¿no? Entonces necesitas tener estas antenas bien puestas, decir, a ver, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué está pasando con la competencia? No esperar a que vengan y te lo pregunte tu stakeholder. Tienes que ser muy proactivo, tienes que ser, tener esta capacidad de detectar estas tendencias en el mercado, justamente. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, obviamente debes de tener un gusto por la tecnología. Eso es definitivo. Si no un gusto, pues sí un entendimiento y saberlo utilizar, ¿no? O
pues es sine qua non, ¿sabes? A la actividad, o sea, la requiere sí o sí. Entonces, debes de estar abierto a medios tecnológicos para hacer los aliados en tu investigación, conocer inteligencia artificial, ¿no? Conocer de plataformas, saber programar, ¿no? A lo mejor no lenguajes complejos de programación, pero pues sí algo, ¿no? Saber utilizar este tipo de plataformas. Y te iba a decir una más. La capacidad de hacer networking, eso es muy importante. Eso es muy importante dentro de la organización, ¿no? Para que justamente puedas socializar tus insights, el conocimiento que estás generando, para que puedas elevar el valor de tu trabajo como investigador, debes de tener networking, ¿no? Debes de identificar quiénes son tus stakeholders claves, a quién le tienes que hablar, quién tiene que ser tu aliado, y entender, porque al final ellos también son tus usuarios de información. Entonces debes de entender lo que te decía hace un momento, en qué tono les gusta que les hables, en qué medio les gusta que les entregues la información, en qué color quieren la letra, roja, negra, verde, morada, o sea, por decir algo, ¿no? Y customizar tus trabajos de investigación de acuerdo a la audiencia a la cual te estás dirigiendo, a la cual estás hablando. De lo que dijiste, yo diría que se podría resumir tanto en curiosidad como en pasión, ¿no? Porque la pasión te mueve, ¿no? Te mueve a buscar personas, instancias, y la curiosidad también es un motor. Definitivamente, Tito, la pasión es algo que es implícito, porque imagínate pasarte horas, bueno, ahora con la inteligencia artificial no, pero pasarte horas escuchando audios o pasarte horas viendo números y tablas y cruzando información. Eso solo lo haces cuando te apasiona y el tiempo se te va rapidísimo, ¿no? O sea, de repente volteas y dices, chin, ya pasaron 5 horas, ¿no? Y justo eso es muy apasionante, es muy divertido. Yo siempre le digo a mis alumnos, o sea, cuando veo que el número me está hablando, o sea, no es porque me haya fumado algo que el número me esté hablando, ¿no? Pero cuando encuentro la historia, cuando encuentro el hilo conductor, como decir, yes, lo logré, ¿sabes? Y más cuando después ves esta información, este conocimiento concretizado en un producto, en un feature o en una campaña o en un servicio, ¿no? Entonces dices, o sea, tuve que ver con eso, ¿no? Entonces, eso alimenta mucho tu pasión por lo que estás haciendo, definitivamente. Para terminar, me gustaría como preguntarte cuáles serían tus consejos para gente, ya sea que se está iniciando en este camino, como también para personas que ya llevan su tiempo en esto y puede que estén un poco desesperanzados, ¿no? Por todo lo malo que ha estado pasando en la industria y las caídas que han tenido las diferentes empresas, ¿no? Bueno, si estás empezando, yo creo que el principal consejo es justamente ese, no pierdas la pasión, ¿no? Haz lo que te gusta, haz lo que te apasiona y si platicar con la gente, entender lo que le pasa, es algo que te mueve y logras transmitir eso o transformarlo justamente en algo comercializable, pues creo que estás en el lugar correcto, ¿no? Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia y tienes que ir construyendo tu marca personal como investigador poco a poco, ¿no? No lo construyes de la noche a la mañana, es un camino que sigues. Trabaja en equipo, trabaja siempre en equipo, no estás solo. Levanta la mano, rodéate de partners, de gente, de diseñadores, de otros investigadores, de product managers, ¿no? Conoce el negocio, eso es muy importante, conoce el negocio en el que te estás moviendo, usa el producto, o sea, vuélvete un usuario del producto, ¿no? Para que entiendas, ¿no? Qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que con eso tienes para iniciar una buena carrera en investigación. Y pues bueno, para todos los que estamos enfrentando la crisis justamente de la industria que estamos viviendo hoy en día, pues parecen frases hechas y muy trilladas, pero es que es muy cierto. Uno, no perder la esperanza, ¿no? No perder la esperanza, seguir buscando, seguir picando piedra, creer en tu valor como persona, como profesional, como investigador, pero también reinventarte, ¿no? También reinventarte, o sea, buscar nuevas formas de hacer las cosas, seguir capacitándote, no por muchos puestos que hayas llenado, no por muy lejos que hayas llegado, ya lo sabes todo. Siempre estás aprendiendo, siempre tienes que estar aprendiendo, actualizándote, escuchando a las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas voces. Creo que eso es muy importante para mantenerte actualizado. Y lejos de sentarte a lamentar la situación que se está viviendo en la industria, ve cómo puedes salir de ahí, ¿no? Busca una solución, sé creativo. Sé que es muy fácil decirlo,
y muy difícil hacerlo, yo lo sé, he estado ahí, pero se puede, pero sí que se puede. Con ese mensaje de esperanza, ¿no? Y de pasión, vamos cerrando este espacio. Así que te agradezco infinitamente, Jerry. Muchas gracias por este espacio, un placer. Gracias por hacer esto que estás haciendo. Y pues nada, espero que todo lo que he dicho sea de ayuda, ¿vale? Claro que sí. Bueno, Un abrazo. un abrazo, amigo, cuídate mucho.